Y nuevamente el tema de seguridad, nuevamente el tema de la falta de efectividad en el establecimiento de una política pública que pueda satisfacer las urgencias y los reclamos ciudadanos en materia de seguridad, radica la discusión más importante que tenemos en este momento. No solamente por las leyes que vienen siendo aprobadas, sino por las realidades que recogen titulares todos los días. Y ahí es donde uno se pregunta cómo empatan estas leyes con nuestras realidades, cómo van a aportar, cómo van a contribuir a la mejora en nuestra calidad de vida. ¿Cómo vamos a tomar nosotros, quiero decir, a aprender, a incorporar estas nociones que se recogen en las leyes para hacer de nuestra vida algo mejor? Como sociedad me refiero. Esa es la gran pregunta. Mientras en el pleno de la Asamblea continúan las disputas, mientras las comisiones se llevan a los arranchones las posibilidades de fiscalizar aquello que parece ser a todas luces un contrato lesivo para el Estado, nosotros seguimos aquí, sentados, preguntándonos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con las leyes aprobadas? ¿Qué va a pasar con las leyes que se van a aprobar? ¿Qué va a pasar con la relación y las dinámicas entre las agrupaciones políticas? ¿Qué va a pasar con el rol de la Asamblea Nacional y de las propias organizaciones políticas en el país? Para conversar sobre todo esto y algunas otras cosas más que ya nos plantearemos durante la charla, he invitado a Melania Carrión, a quien creo que es primera vez que está en la contra. Ya me dirá Melania cuando la ponga en pantalla, porque sí la hemos invitado, pero no hemos coincidido, así que por primera vez estamos saludándonos, querida Melania. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu apertura. ¿Estás con el micro apagado, Melania? Ahí estamos. Buen día, Fernando. Estaba agradeciéndole por la invitación, es un gusto estar aquí. Y sí, es la primera vez, no hemos podido coincidir antes, nos hemos cruzado en los horarios, pero muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo muy contento de finalmente poder conversar contigo, estimada Melania. Bueno, yo planteaba un escenario que realmente, a ver, luce preocupante, ¿no? Porque tenemos un desgaste institucional, y quiero decir, por desgaste institucional, quiero decir el desgaste de energías en la propia Asamblea Nacional para aprobar determinadas leyes. Esto supone rivalidades entre agrupaciones políticas, dificultades para llegar a acuerdos, incluso escenarios donde la deliberación ha sido muy poca o la incorporación de otras nociones que no provengan desde la agrupación de gobierno han sido bastante limitadas. Y en el medio una ciudadanía que no deja de recoger titulares que parecen no haber revestido la importancia que sí tiene para nosotros en aquellos que están disputándose hasta el punto y coma en la Asamblea Nacional, y que al final celebran como grandes triunfos la aprobación de leyes que, francamente, hasta el día de hoy, si tomamos en cuenta los 6 proyectos económicos urgentes que se aprobaron en la instalación pasada de la Asamblea, no parecen haber dado mayores resultados en nuestra calidad de vida y en nuestra tranquilidad ciudadana. Quería arrancar desde ahí la conversación para ir haciendo una radiografía general de cuáles son las alternativas que tenemos y qué es lo que nos toca ahí de nosotros, si es que me preguntas a mí, esperar para mañana. Bueno, has abordado algunos elementos. Yo quisiera empezar por este del desgaste al que tú te referías, ¿no? Creo que es un desgaste institucional, pero también es un desgaste ciudadano. Es un desgaste de la crítica, se genera una suerte también ya de aprendizaje de la impotencia, cuando el ciudadano crítico, cuando las organizaciones sociales ven que no hace sentido la reflexión, empieza a generarse también esta dinámica de impotencia cívica frente a lo que está sucediendo. Vemos hoy un proyecto de ley tras otro proyecto de ley, Fernando, y preguntémonos realmente cuántas personas hacen un estudio prolijo, línea a línea, de lo que se está aprobando en ese proyecto de ley. Como tú decías, seremos contadas las personas que estamos muy preocupadas y que nos tomamos el trabajo de revisar comparativamente, porque además no se trata solo de revisar los textos. Uno, para poder encontrar la letra chica,
para saber las intencionalidades políticas detrás de esa reforma, uno tiene que comparar los textos con los textos vigentes, lo que envió el Ejecutivo, lo que se ha ido incorporando. Así que creo que pasa por ese desgaste también, pasa por un tema, tú mencionabas de alguna manera de esta legistitis que tenemos, ¿no? Porque se ha generado un sentido de que todo se va a resolver con la ley, ¿no? Entonces pasamos debatiéndonos entre el populismo penal, la demagogia, el clientelismo político, pero también esta legislitis de que creemos que ley, que eso va a ser la solución. Durante muchos años se le ha venido dando ya herramientas al Estado para que pueda enfrentar la situación de inseguridad y de criminalidad. Desde el año 2020, quiero citar yo algunos elementos, se hicieron mucho más comunes, por ejemplo, las leyes anticorrupción, las leyes contra la inseguridad. Ahí fue precisamente cuando se aprobaron ya reformas al Código Orgánico Integral Penal, que no fue pues para flexibilizar o para legislar a favor de los delincuentes, ¿no? Esta narrativa que se ha construido, y yo me quiero ir ahí a lo último que tú mencionabas, que creo que es parte de lo que deberíamos estar reflexionando como aspecto central, la construcción del sentido. ¿Qué sentidos se están construyendo a partir de todas estas narrativas y qué es lo que se pretende desde el ámbito político para que la ciudadanía lo asimile como una verdad, ¿no? Entonces, estos sentidos buscan reducir al enemigo primero, y hablemos el enemigo en términos de contendientes políticos, de personas que no simpatizan con el gobierno, lo reducen simplemente a una sola categoría simplificada, que es que son aliados de los narcos, que somos defensores de los delincuentes. Entonces, cualquier persona que cuestione lo que está pasando en la Asamblea, la falta de rigor técnico, la falta de conocimientos básicos de derecho parlamentario y de técnica legislativa, cualquier persona que haga ver que, hay una constitución que dice que esto es inconstitucional, o vea, tome en cuenta que hay convenios internacionales que nos obligan y que son vinculantes para el Ecuador. Cualquier persona en ese espectro que es amplio, que tiene matices, se reduce a la construcción del enemigo que es a favor de la delincuencia. Entonces, se está perdiendo el sentido de la reivindicación de derechos. Se está perdiendo el sentido de las luchas liberales que han seguido durante décadas y centenios en las que hemos tratado de reivindicar derechos, y aquí se asimila como un tema absolutamente normal la violación de derechos fundamentales y elevar, es más, a política pública y a ley esas violaciones. Veíamos varias lecturas de Atimbarómetro que decían o que revelaban que no somos un pueblo muy dispuesto para la democracia, es decir, creemos que en determinadas circunstancias una dictadura o la transgresión de derechos por parte de quien gobierna hacia los ciudadanos es algo perfectamente admisible. Si a esto le agregamos los tiempos que estamos viviendo a nivel comunicacional, donde la gente se queda en el titular, donde la rimbombancia, la espectacularidad y los colores bonitos y los tiempos de edición son lo que al final termina por capturar la gente y no la profundidad de los temas que se tratan. Esto se convierte en un círculo vicioso, porque puedo proponer lo que quiera, que sé que la gente está dispuesta a resignar derechos en favor de cualquier titular que le resulte vendedor y que yo proponga, y esto supone también la villanización del contrario en los mismos términos comunicacionales. ¿Cómo empezar a regresarle el contenido a estas discusiones políticas que se dan en términos comunicacionales de ahora? La verdad es que no podemos luchar contra las formas en que se produce y se consume información en estos tiempos, pero sí podemos agregar elementos que hagan más suficiente esa comunicación para que el ciudadano conecte con ella y entienda que acá se está tratando de cuestiones que tienen una incidencia directa en la vida y en el derecho. ¿Cómo podemos de nuevo resucitar el derecho en la discusión pública como un elemento que merece al menos respeto a la hora de tratarlo, querida Meliana? A ver, yo creo que debemos partir de una verdad cierta, ¿no? El tema de los derechos, de las disputas, de las reivindicaciones sociales ha perdido hegemonía
en la ciudadanía. Esas narrativas ya no están calando en la ciudadanía, es decir, no se le encuentra ese sentido del que yo hablaba. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿no? Contraria a lo que podremos querer muchísimos, y aunque las relaciones asimétricas de poder y aunque los temas estructurales, ¿no?, estén presentes y nosotros sabemos que están presentes, que al contrario se han agudizado los problemas de pobreza extrema, de falta de acceso a oportunidades como la salud, la educación, es decir, lo estamos viviendo, pero la narrativa y la arremetida de las derechas contra toda manifestación progresista ha sido tan potente y tan analizada y además tan acompañada de golpes de efecto y de estrategias de manipulación que al final del día han dado y han calado. Por supuesto, esto tiene como correlato también, creo yo, esta falta o insuficiente, no hablemos de falta, sino de insuficiente visión también o parcial visión también de las fuerzas políticas alternativas, de esas fuerzas políticas que podrían contradecir esa narrativa y que por supuesto también han reducido sus espacios de disputa y de luchas hacia una visión más interna, ¿no? No necesariamente esa conexión con esas críticas y esos cuestionamientos, sin una autocrítica de la izquierda, sin una autocrítica de las voces más democráticas, sin una autocrítica de aquellas que podrían ser el contradictor legítimo. Partamos de que la legitimidad no es un tema dado simplemente por la ética de mi discurso, por la ética de mis acciones, sino también por cómo es percibida esa acción por la ciudadanía. Entonces, sin esa construcción legítima de respaldo popular, vamos a seguir viviendo y asistiendo cada vez más a un fortalecimiento de esas posiciones. Y sí, el Ecuador y como algunos países latinoamericanos no tenemos una cultura política muy democrática que digamos. Justo el día de ayer yo reflexionaba sobre eso con los estudiantes en una maestría en la que doy clases, y es que, claro, nosotros tenemos una predisposición también a apoyar regímenes autoritarios, y hoy por hoy nos han ganado la batalla esas narrativas, ¿no? ¿Cuál es la forma? Preguntaba usted, Fernando. Yo creo que hay una forma. Creo que tiene que ver con la recuperación de los espacios de disputa narrativa primero. Eso significa aceptar de que va a haber arremetida, aceptar de que va a haber persecución, pero no dejar que el miedo que se está instituyendo nos desmovilice, no dejar que el miedo sea lo primigenio y que no tengamos la posibilidad de seguir levantando la voz y seguir construyendo esas narrativas, no caer en que yo le decía, en esta sensación ya de impotencia y de acostumbrarnos a que como no sirve de nada lo que hagamos, entonces más claro crucémonos de brazos. No, primero eso, porque hay un tema clave, Fernando. El tema es que esas narrativas tienen peso y se permean en la sociedad y tienen legitimidad en la medida en que encuentran consensos múltiples. Pero cada vez más son las personas que están levantando la voz, inclusive desde mismos sectores no tradicionalmente de la izquierda o alternativos o progresistas, sino inclusive desde sectores de centro, de derecha, pero con convicciones democráticas que están diciendo, vea, no, pues así tampoco. Sí le dimos el poder y sí le elegimos para que haga ciertas cosas, pero no así, ¿no? Entonces hay que seguir disputando ese espacio y comprendiendo también que hay que diversificar esas vocerías. No pueden seguir siendo las mismas voces. Ahora, justamente alrededor de ello, ¿no? Vivimos tiempos en que esta suerte de... Esto que llamábamos, no sé si te acuerdas, en los 90 se les decía fuerzas vivas a la sociedad civil. A la sociedad civil que convocaba manifestaciones sociales. El resorte social, crudo y duro. Bastante oxidado en los últimos tiempos, bastante villanizado. Hay cómo recuperarlo ya en un marco jurídico distinto que permite al Estado irse con toda su fuerza contra aquel que quiere ejercer el derecho de la protesta y que ya iniciando, de arranque, ya viene villanizado por el titular, ya viene villanizado por el mensaje, pero que adicionalmente tiene ahora que enfrentar a un Estado mucho más armado de herramientas para poder oponerse a ellos y volverlos chiquititos, ¿no? Arrinconarlos.
Sí, así es decir, yo sí creo que es posible, de hecho hay muchos enfoques de estudios de los movimientos sociales que señalan que los movimientos sociales no se extinguen, sino que se transforman y que tienen periodos de latencia, periodos de emergencia, de consolidación, evidentemente de riesgo de cooptación, de institucionalización o burocratización, y creo que hemos asistido a varias de esas cosas. Movimientos sociales antaño muy reconocidos como el movimiento indígena, hoy por hoy no solo lo vemos fraccionado, ¿no? Sino que además lo vemos cooptado también y ha sido presa ya del Poder Ejecutivo y lo vemos en la Asamblea Nacional. Uno no podría entender cómo el movimiento indígena se encuentra votando por cosas que abiertamente perjudican las luchas que han venido llevando adelante y que van a significar oportunidades de persecución y de arremetida, ¿no? La represión ha sido uno de los principales problemas de los movimientos sociales y del movimiento indígena en el Ecuador, que ha sido además considerado uno de los ejemplos de movimiento fuerte en la región, en América Latina, pero que tristemente ha cedido también a sus propias contradicciones y liderazgos internos. Yo creo que es posible, sí, es posible desde esto que suele suceder y que suele ser el origen de toda movilización social, Fernando, que es precisamente la insatisfacción popular que se siente en cada rincón, desde las bases, desde las comunidades. Entonces, es posible que ahora nosotros estemos asistiendo a un periodo de ciertamente de latencia en la cual se van generando esos sentimientos, esas inconformidades, y yo he venido sosteniendo que el poder de turno debe ser cuidadoso y no asumir que el hecho de que una mayoría parlamentaria apruebe todo significa respaldo popular y respaldo de quienes votaron por esos representantes en la Asamblea Nacional, porque se van generando conciencias críticas, se va cuestionando lo que está haciendo el poder y tarde o temprano, Fernando, la sociedad termina siendo como esa olla de presión. Si no puede canalizar sus demandas a través de espacios como la Asamblea Nacional, porque ese ya no es un espacio hoy por hoy, vea lo que está pasando. Hoy se debate para segundo debate la ley de integridad pública. Hay organizaciones de derechos que han venido construyendo toda una agenda para reivindicar derechos de la niñez, niñas, niños y adolescentes desde la década de los 90, que han pedido ser escuchados en la Asamblea, en la Comisión y en el Pleno, y no han tenido espacio. Entonces, ¿cómo es que se puede esperar que la Asamblea sea un espacio para canalizar la deliberación? No, no, ya no es un espacio. Entonces, van a haber otros espacios, porque la ciudadanía, estas fuerzas vivas de las que usted hablaba, encuentran su forma de expresarse, ¿no? Y todo tiene un límite, así que tampoco puede asumir el poder que va a estar ahí, que todo el tiempo le vamos a aplaudir. Prueba de ello es de que la aceptación del presidente y del gobierno ha ido progresivamente también decayendo. Escuchaba todo lo que me comentabas, Melania, y no dejaba una idea de recorrer mi cabeza, y es en esta discusión, o habiendo ya llevado toda discusión política, toda discusión jurídica, toda discusión a nivel deliberativo en la Asamblea, a una estética de barras bravas en el estadio, ¿no? A funcionar como barras bravas, ¿no? Mi equipo es mejor que el tuyo, tu equipo es el turro, el mío es el bacán. Y sin importar lo profunda y lo crítica que sea la temática, se funciona como barras bravas. Y esa determinación de por quién voy a hinchar, ¿no? Por quién en qué posición me voy a colocar en este juego de barras bravas, y viene marcada siempre por los liderazgos, y eso disminuye la capacidad de procesar la información, de poder cuestionarla, de poder aportar a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preguntaba yo, mientras te escuchaba hablar, somos una sociedad que tiene conciencia real de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, o estamos en un punto donde no tenemos la más mínima idea de por qué el derecho regula tal o cual cosa, y solamente estamos dispuestos a disputarnos en razón de los propósitos de nuestros liderazgos, pero ya esa línea que difumina lo correcto de lo incorrecto, ya como sociedad nos está resultando difícil identificarla. Yo creo que sí, hay muchos
desde la posverdad dirán qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, quién define lo correcto y quién define lo incorrecto, ¿no? Pero creo que hay algunos consensos mínimos civilizatorios, Fernando, y yo creo que ese debería ser el punto de partida. Esos elementos básicos de un pacto social, de un acuerdo elemental como es la Constitución, que en efecto nos permiten decir, ok, a partir de esto deliberemos, construyamos, revisemos, sí, por supuesto, porque ninguna sociedad es estática, muchas cosas requieren adaptarse, sería absolutamente absurdo pensar de que nos vamos a quedar automáticamente con el pacto de 2008 y que no hay cosas que ajustar, hay cosas que ajustar, es normal, pero yo creo que esos mínimos civilizatorios, ¿no? Sobre derechos fundamentales, por ejemplo, deberían ser el punto de partida para cualquier sociedad. Tristemente no está pasando solo en el Ecuador, vemos lo que pasa en el mundo entero, hay una oleada radical precisamente que atenta contra reivindicaciones, contra derechos, contra estas luchas, porque ya la disputa no es solamente de incorporación en el sistema político, se supone que en el siglo XIX nosotros superamos ya el tema de la afectación a los derechos civiles, o sea, siglo XIX, siglo XX, ya empezamos a trabajar en otro tipo de reivindicaciones, derechos sociales, económicos, y resulta que estamos volviendo muchísimas de 100 años atrás y estamos volviendo a hablar de la posibilidad de tener derecho a la intimidad, derecho a la protección de nuestros datos, por ejemplo, y que un Estado no esté en cada esfera de nuestra vida. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdame a planteármelo como una gran pregunta, porque es curioso. Yo realmente siento que ha sido un parpadeo y de repente el mundo entero, no estamos hablando solo de Ecuador o de la región, en el mundo entero hay ejemplos de sociedades que deciden voluntariamente, con el voto y con apoyo popular, darle el control de las metralletas a aquel que resulta ser el más orangután, aquel que muestra ser lo más parecido a un mono en control de las metralletas. Bueno, a ese voluntariamente vamos y le damos el voto para que controle el Estado. Esto es una tendencia mundial. ¿Por qué viene determinada, querida Melanie? Creo que hay algunos elementos, ¿no? Un punto de partida, sin lugar a duda, va a ser la sensación de ineficacia del sistema político. La democracia representativa, como lo hemos conocido, no ha dado respuesta a las demandas y a la complejidad social que conforme evolucionan las relaciones de trabajo, las relaciones incluso con el Internet, con las tecnologías de la información y comunicación, empiezan a dejar brechas, vacíos no cubiertos por el Estado que empiezan a ser cooptados por otro tipo de sentidos. Entonces tiene que ver con un tema de ineficacia de esa democracia representativa, una institucionalidad que en determinado momento dejó de canalizar esas respuestas, pero también creo que tiene que ver en determinado momento con la construcción de las visiones alternativas y la forma como ciertos proyectos políticos, uno podría justificar históricamente la forma en la que ciertas organizaciones y proyectos políticos en la región, por ejemplo, actuaron sin una estructura previa de partido, de cuadros, por ejemplo, tuvieron que empezar a licuar, tuvieron que empezar a sumar, a responder y a ir configurándose sobre la marcha, tratando de darse sentido organizativo, pero al final del día respondiendo a la vorágine de lo que es administrar el Estado. Eso lo hemos visto sobre todo en los progresismos de América Latina. Entonces encontramos que de pronto se dieron dinámicas de una suerte de capitalismo de Estado, ciertamente, que generó contradicciones, también cuestionamientos, y es parte de la disputa, ¿no? Hasta dónde puedes llevar adelante un proyecto progresista donde al mismo tiempo tienes que ir construyéndote como organización política, donde al mismo tiempo tienes que ir depurándote. Entonces, en determinado momento, las organizaciones de política perdieron, digamos, estas organizaciones o referentes perdieron también cierto norte ético para ejercicios para mí elementales en esta era, como por ejemplo la autocrítica, por ejemplo el sentido, y yo sé que esto suena a una herejía, yo sé que cada vez que hablamos de autocrítica, muchas personas saltan y dicen, ¿qué nos piden? ¿Por qué no le piden autocrítica a la derecha? Y no, pues uno pide con quienes uno ideológicamente coincide. A mí me ha pasado, Fernando. Sí, completamente. Claro que tengo autocrítica.
no me critique por eso. Exactamente, entonces uno no puede tampoco mirar, y mientras se siga mirando de esa manera, sin una reflexión también interna sobre qué se hizo mal, qué se pudo haber hecho mejor, en qué se vació de contenido el discurso, Fernando, porque cuando empiezan a fallar también las propuestas alternativas, digamos, o más democráticas, cuando el discurso se vacía de contenido, cuando se convierten los estados en estados de propaganda, pero las prácticas muestran otra cosa. Entonces, creo que es ahí en donde empiezan a generarse esas contradicciones y eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Más allá de señalar, más allá de juzgar, creo que son oportunidades profundas de reflexión y oportunidades para mirar el escenario político y el espectro, tal vez con otra visión. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, todavía creo que se pueden reconfigurar escenarios de articulación, de grandes alianzas, que vayan más allá de lo electoral, sino que vayan pensando ya en una propuesta de construcción de país, que es algo que este gobierno y este momento no nos está dando, ¿no? Porque lo que tenemos son lo que tú has dicho, golpes de efecto, espectacularidad, ya vemos lo que está pasando, nos llenan de leyes sin capacidad de respuesta a veces incluso, pero además vemos que hay ineficacia absoluta, o sea, que nos hablen de seguridad, ¿no es cierto? Que mezclen temas en un proyecto de ley económico urgente para culpar más o menos a los adolescentes de todo lo que está pasando y para decir que ellos son por poco los responsables de la corrupción en el Ecuador, para que nos digan esto cuando en las narices y por la puerta grande salen estas figuras de alto valor, como les dicen a los delincuentes más buscados. Entonces uno se pregunta, ¿no? Y uno empieza a decir aquí, algo no cuadra, algo no tiene sentido. Claro, claro. Y es justamente ahí donde uno se pregunta si las organizaciones políticas tradicionales tienen forma de resucitarse, de recomponerse en estos códigos. Porque haciendo un repaso, a ver, el Partido Social Cristiano logra meter únicamente 4 asambleístas, uno de ellos se le fuga ya en ejercicio del primer día. Dejando al margen de Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática alcanzó a tener una bocanada de oxígeno en la elección del 2001 que se le agotó muy prontamente por la propia conducta y las disputas internas que se llevaron adelante. La democracia cristiana no está representada, si algo recogió, creo, ya no está en existencia el partido en esta escena. No se hable del populismo de Bucaram de los años 80 y 90, que tal vez derivó primero a Revolución Ciudadana, luego a ADN. Vamos a ver morir a las organizaciones políticas. Bueno, y Pachacuti, que también con una buena bocanada de aire en el 2021 termina con 2 representaciones muy pequeñas, 2023 y 2025. Además de un comportamiento cuestionable si se para uno desde la posición de sus militantes. Dicho eso, ¿tienen posibilidad de recomponerse o vamos a ver más ADNs, más agrupaciones que se conformen sobre la marcha, aprovechando el terreno bueno que hay ahora para ello, debido al desgaste de las organizaciones políticas que sí obedecen al menos a ciertos códigos tradicionales de respeto a las fronteras de lo que se debe, de lo que debe ser una organización política? Aquí hay una paradoja, ¿no, Fernando? La paradoja es de que se entiende que los partidos políticos, las organizaciones políticas son actores racionales, es decir, que van a tratar de buscar maximizar sus beneficios y reducir sus costos. Entonces uno entendería que en un contexto como el actual tienen que pensar estratégicamente y también uno pensaría que inclusive con el cambio de método que va a ser una realidad, el método de Hunt, por ejemplo, evidentemente tienen menor posibilidad de entrar en el sistema de partidos, estas organizaciones políticas. Cuando me refiero al sistema de partidos, me refiero a contar los partidos que efectivamente cuentan, ¿no? Es decir, que pueden llegar a tener escaños importantes y de representación. Entonces, claro, uno pensaría de que van a pensar o que van a actuar de manera estratégica. Tristemente, en el Ecuador vemos unas contradicciones y unas paradojas, porque en la práctica, en cambio, lo que suelen hacer las organizaciones es hacer todo menos lo que les convendría hacer, por ejemplo, para presentarse electoralmente en una contienda. Yo le digo cuál sería el escenario para mí o la posibilidad.
una gran, evidentemente, alianza. Esa es la forma de construir alternativas democráticas, una gran alianza frente, por ejemplo, al poder y al gobierno, pero lo que vamos a ver es la emergencia de un montón de candidatos que a nivel local van a decir yo quiero, yo puedo ser alcalde, yo puedo ser prefecto, y eso vamos a ver ya a la vuelta de la esquina. Entonces, la capacidad también de poder interpelar y ser una alternativa legítima pasará por la posibilidad de construir estos puentes, estos diálogos, de entender también los efectos mecánicos que genera cambios en el sistema electoral como el del método de Hunt, que evidentemente va a reducir las posibilidades de participación de otras fuerzas políticas, un poco potenciando las mayoritarias. Entonces, todo eso tiene que ver las organizaciones. Yo creo que es también apresurado decir de que ya les podemos poner y dar la santa sacristía. Yo no creo que sea así. Es decir, yo creo que todavía hay la posibilidad de que se rearmen, de que se organicen, que se replanteen. Creo que el momento de votación particular de las últimas elecciones respondió a varios elementos, y no creo que deberíamos ya decretar que estamos frente a un bipartidismo y que así va a pasar siempre, aunque en nuestra historia republicana tenemos, ¿no?, la clásica confrontación liberales-conservadores, pero yo creo que hace falta mucho más elementos para llegar a esa, digamos, a ese tipo de polarización. ¿Tenemos una polarización fuerte? Sí, pero que esa polarización reduzca todo el sistema político y que ya vayamos a tener incluso a nivel electoral, eso todavía creo que hay que mirar muchas cosas más. Creo que hay la posibilidad para los partidos, para las organizaciones, creo que se van a reagrupar, repensar también, es un desafío, y yo no creo que estemos asistiendo completamente ya a su desaparición. Nos guardamos entonces por ahora los santos óleos, querida Melanie. Yo creo que sí, yo creo que hay que estar expectantes, eso sí, Fernando, porque hay un tema, ¿no? Esto que tú decías, estas fuerzas vivas, esa posibilidad de canalizar voces críticas y todo, tiene que decantar en algún momento. Y si los partidos políticos, las grandes organizaciones hoy por hoy, que son ADN y la Revolución Ciudadana, no son los escenarios para hacerlo, esas fuerzas van a tener que canalizarse por otro espacio. Claro. Yo te invitaba con la intención de conversar sobre la ley de inteligencia, se nos ha ido el tiempo, pero ya de despedida al menos, conversemos un poquito sobre estas alertas, estas alarmas, estas banderas rojas que has ido encontrando a lo largo de tu investigación sobre la propuesta, o más bien el informe ya de la ley de inteligencia para su segundo debate. Sí, a ver, muy rápido. Ya la ley de inteligencia está vigente, ciertamente. La integridad pública, te pido un millón de Ya, disculpas. el de integridad. Ok, yo lo que puedo identificar primero es que es una ley trole, ¿no? Es una ley que tiene reformas a más de una docena de leyes, que mezcla de todo: Contraloría General del Estado, Servicio Público, hasta el Código Ingenios, ¿no? Y uno dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, y uno se encuentra con cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con una ley económica urgente, ¿no? Lo que más hemos escuchado es precisamente las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, pero por ejemplo, hoy que estaba revisando ya el informe para el segundo debate, me encuentro con un gran número de reformas que tienen que ver, por ejemplo, con otros temas. Uno de esos, para citar, Código de Ingenios. O sea, se pretende reformar el artículo 25 para que quien lidere los institutos de investigación ya no sea un PhD con experiencia, con publicaciones indensadas, con que tenga evidencia de que está capacitado para liderar la investigación científica, sino cualquier persona que tenga una maestría y que medio tenga conocimientos en el tema. O sea, los mismos requisitos que para ser profesor en una universidad. Exactamente, y los mismos requisitos que se pusieron a propósito de la ley de inteligencia para que cualquier persona pueda liderar la inteligencia estratégica de este país, ¿no? Entonces, ciertamente hay tú hablabas de la precarización del Estado, y cada vez va a seguir siendo más precario sin que exista mínimos criterios de meritocracia. Entonces, más bien, un criterio va a ser cercanías, afinidades, ser parte del grupo de amigos, pero no tener las credenciales. Y ahora, yo no quiero tampoco romantizar todos los
los periodos anteriores. No es que, en todos los periodos anteriores había meritocracia. No, pues también había lo otro, pero habían mínimos, digamos, y yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Lo de los niños, niñas y adolescentes me parece que es absolutamente impresentable. Para este informe, para segundo debate, ya han bajado las penas, ahora van a ser máximo 15 años. Antes se había puesto que sean el mismo tiempo que cumpliría un adulto, pero eso no quita el carácter anticonvencional, inconstitucional de la norma que se pretende. Así que yo veo una ley trole, una ley que sigue violentando derechos. Ya se está reformando la ley también esta de solidaridad nacional, pero ¿para qué la reforman? Porque se equivocaron y no han sabido cuáles son las normas que tienen que aplicarse, porque redactaron mal, pero están metiéndonos también la posibilidad que se les otorgue indulto diferido a quienes se extralimiten en el cumplimiento de su deber legal. O sea, entonces, más claro, viva la impunidad. Y eso de nuevo afecta a nuestros derechos fundamentales, ¿no? No les afecta a los delincuentes. La ciudadanía tiene que entender que estas leyes no les afectan a los delincuentes, nos afectan a todos los ciudadanos. Los delincuentes ya operan al margen de la ley, que les pongas 3 años más, 4 años más, me tiene sin cuidado, igual pagan a los jueces fiscales mientras no se depure, y ojo, la depuración del sistema judicial no está en exponer pues los nombres de aquellos que sentencian o conocen casos que a mí no me gustan, para de alguna manera intimidarlos. La depuración judicial pasa por otras cosas, el fortalecimiento pasa por otras cosas, que es materia pendiente precisamente para dar una respuesta integral en materia de seguridad. Claro. Ahora, al parecer necesitamos depurar todas las instituciones y para volver a poblar las instituciones de personas que las manejen correctamente tenemos que salir en una sociedad que a veces también termina por estar bastante contaminada de estos vicios. Melania, ¿cómo se puede procurar una depuración correcta en la fuerza pública, en los organismos judiciales y en las propias entidades que deberían tener un funcionamiento desde el Estado central y que al parecer, como me refiero a UAFE, etcétera, SRI, aduanas, y al parecer no han sido debidamente depuradas hasta el día de hoy, con más leyes, como bien dices, no es. Ok, ¿cómo avanza una sociedad en esa limpieza, si se puede, de sus instituciones? Yo quisiera partir de un elemento clave que, digamos, es algo que no podemos obviar. La sociedad ecuatoriana históricamente está transversalizada por temas como el clientelismo y la corrupción. Habemos muchas personas que venimos trabajando, no 1 año, 2 años, venimos trabajando décadas en la lucha contra la corrupción. Así que, digamos, hemos visto de que se cambia una ley para mejorar el sistema de contratación pública, echa la ley, echa la trampa, no es simplemente un dicho, es algo real, porque se busca la manera y tiene que ver con cómo la sociedad también ha aceptado y naturalizado. Creo que aquí viene el tema que habíamos hablado al principio, Fernando, los sentidos, hasta dónde premiamos, por ejemplo, socialmente también aquel que hace riqueza, hace fortuna y no importa cómo la haga. Tiene que ver con eso, hasta dónde la ciudadanía censura, por ejemplo, la corrupción, o hasta dónde seguimos diciendo cosas como no importa que robe, pero que haga. Si no es ahora, no es nunca. Si no soy yo, igual va a ser otro. Cuando vine ya estaba así, yo no voy a cambiar porque una golondrina no hace verano, ¿no? Estas cosas pasan en el servicio público. Entonces, sí se requiere una conducta de integridad y a nivel estatal, ¿qué se puede hacer, no? Porque esto requiere cambios profundos en la ciudadanía, voluntad política. Fernando, voluntad política para realmente ser ejemplo de integridad pública. Pero cuando uno ve que nos hablan, por ejemplo, de una ley para favorecer un poco la transparencia en el servicio público, uno no puede creerlo porque se encubre de otro lado temas como, por ejemplo, lo de Progen. Entonces, creo que la integridad pasa por ser ejemplo, ¿no? Y hay autores ahí que hablan de la ejemplaridad pública. Entonces, si yo soy ejemplo, puedo llevar adelante una lucha real y que puede promover esa lucha contra la corrupción. Ahora, no puedo hablar de depurar las entidades de seguridad si, por el contrario, en lugar de develar los errores que se están cometiendo, los encubro. Si genero todo una lógica de impunidad y aplaudo lo que está pasando dentro de esas instituciones, ¿no? Con tal de conseguir el apoyo de las fuerzas del orden, si estoy dispuesto
a, por ejemplo, permitir la impunidad, a callar, a darles leyes para la impunidad, entonces no voy a ver nunca resultados. Aquí lo que tiene que existir es una verdadera voluntad política, un pacto estatal con la sociedad civil, un pacto con todas las fuerzas políticas en donde digamos, sí, definitivamente tenemos que cambiar esto y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir, por supuesto, involucrando a la cooperación internacional, buscando terceros que sean esas voces críticas también que nos ayuden a hacer mejor las cosas. Pero lo que estamos viendo no es eso, lo que estamos viendo es utilizar un discurso, instrumentalizar un discurso contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, hablar de guerra cuando en el fondo lo que se procura es concentrar poder y orientar simplemente para beneficio de un proyecto político coyuntural, porque para mí es eso, con ambiciones de perpetuarse, pero coyuntural todavía, y concentrar poder. Entonces vemos esas contradicciones y eso es precisamente lo que deberíamos poner sobre la mesa, lo sustantivo, no solo estas narrativas. Qué agradable charla. Yo sabía que iba a ser así, Melanie, te la agradezco. Un gusto, Fernando. De verdad, siempre invitada, esta es tu casa. Habrán cosas, se viene el capítulo además de la disputa con la Corte Constitucional, así que conversaremos nuevamente muy pronto de eso también. Así será. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Melanie. Bien, Melania Carreón, que había estado analizando a profundidad la ley de integridad pública, le invitábamos para eso, pero yo les decía al inicio de la entrevista, vean, cuando uno tiene una invitada de estos quilates, trata de abarcar todos los temas que se pueda, y es así como lo hemos hecho, para ir teniendo también una idea, ir capturando varias ideas alrededor, no solamente el funcionamiento legislativo, sino las alternativas que se tienen desde las organizaciones políticas para respirar un poco, volver a proponerse, volver a acercarse a la ciudadanía con propuestas que le resulten un poco más interesantes que lo que resultaron en las elecciones anteriores, que han determinado la caída, en el caso, si se puede, nos decía, guardemos los óleos, Melania, pero ciertamente horas bajas para las agrupaciones políticas tradicionales.